Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, a los diferentes sistemas de televisión de las provincias que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2, cordialísimo saludo. A ustedes que están a la distancia a través de las redes sociales que diariamente, que cotidianamente nos envían sus mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias, de igual manera a ustedes que en los diferentes hogares del área metropolitana y el departamento nos recepcionan, vaya ese cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento les invitamos para que nos acompañen en los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Uno tiene que ver lo referente a lo que fue, que a través de los jueces, el juez de la República, a través precisamente de todo el proceso de aquella medida que lógicamente desde todo punto de vista afecta a unos y otros cuando hablamos que precisamente la movilidad sigue siendo una de las circunstancias que de una u otra manera sigue afectando a los habitantes del área metropolitana sobre todo. Y es la medida de pico y placa. De igual manera, otro tema que vamos a abordar tiene que ver también con este entorno que es el peaje de la Mesa de los Santos, adscrito al municipio de La Mesa y al municipio de Piedecuesta. Pues tal vez en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, la semana anterior podíamos observar lo que era precisamente ya, primero, el que las comunidades dejen ver sus inconformismos, de ver sus inquietudes y también lo que quienes lideran a través de las veedurías, a través de tomar un liderazgo, pues hemos invitado precisamente a Leonardo Silva, él hace parte de precisamente como veedor. Hablar de Jessy Leonardo Silva Parada. Leonardo Silva, pues es hablar de una persona que también ha tomado liderazgo en esos temas dentro de otros. Pues inicialmente, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis Eduardo. Un saludo especial a todos los televidentes que lo siguen en su importante programa. Y bueno, hoy les quiero compartir un poquito de lo que venimos realizando a lo largo de este tiempo. A ver, vamos a entrar, como dice el dermatólogo, el grano. Vamos precisamente una situación que trajo lo que decíamos en la medida que ya un juez administrativo, que ya una tutela, que ya las medidas de los alcaldes, de la famosa medida de pico y placa, que cada municipio la tomaba, que ya no la tomaban, en fin, las circunstancias a que pues lógicamente a través de unas medidas que también otros interesados pues le exigían al juez administrativo 15, tengo entendido, para que obligase a los alcaldes a establecer medidas en lo que tiene que ver con esta misma. Y de igual manera, pues todo un proceso el cual usted también ha liderado referente a eso, a los estrados judiciales. Hagamos un recuento de toda esa situación, de ese tema que a veces no sabe, como se dice, a todo de pico y placa, pero que afecta de una a otra manera, Leonardo. Pues todo nació el 30 de mayo. Pienso que esa fue una fecha muy importante donde partió de una campaña de movilización en contra de la medida del pico y placa. Afectaba inicialmente a 600.000 motorizados que están en el área metropolitana. Nos movilizamos, yo creo que Piedecuesta fue determinante en esa movilización. El punto central fue en la Puerta del Sol. Nos citaron los gobernantes a las 10 de la mañana de ese día en Neomundo y todos los líderes de esa movilización llegamos y sorpresa que nos dio fue cuando ningún gobernante llegó, nos dejaron plantados. En ese momento los líderes salieron furiosos y fueron allá a sus núcleos, a sus células para exacerbar más los ánimos.
Entonces, en ese momento yo tuve un acercamiento con un medio de comunicación nacional y les compartí el mensaje. Y el mensaje fue directo al gobernador y al alcalde que estaban ahí cerca. Le dije, si ustedes no se reúnen con los líderes y tomamos acción y una buena decisión, estalla Bucaramanga. Y claro, eso fue una presión porque fue en un medio nacional y ellos automáticamente a los 15 minutos me llamaron y dijo, si usted es capaz de reunir a todos los líderes, nos sentamos. Claro, yo lo llamé y le dije, venga aquí, y en 15 minutos llegaron los líderes y en 20 minutos llegaron todos los gobernantes. Fue una cosa de presión. En ese lugar nacieron las mesas de incidencia. ¿Qué eran las mesas de incidencia? Donde los gobernantes se reunían con los líderes de las movilizaciones para buscar caminos de alguna manera para que contrarrestaran ese perjuicio que estaban cometiendo con el pico y placa y el parrillero. Y vemos con sorpresa que nosotros, el alcalde debió sentarse con nosotros y el alcalde de Piedecuesta no se sentó, no se presentó. Y el secretario de Tránsito, en ese momento, Adán, le pedí los estudios y no presentó nada. O sea, nos mamaron gallo. Pero la medida ya se había establecido. Claro, ya teníamos pico y placa, y lo más delicado era la medida del parrillero. Iban a perjudicar a todo hombre mayor de 18 años que fuera como parrillero en una moto, no podía transitar. Y lo otro, si estaba manejando una moto que no era de su propiedad, tampoco. ¿Esa medida se había establecido en esos instantes en Girón, en Florida, en Piedecuesta o únicamente Sí. en Piedecuesta? Eso fue orden del juez 15 administrativo que la expidió en diciembre del 2024 y aplicación inmediata en este año, en julio del 2026. Eso fue lo que nos movilizó. Entonces, empezamos con él, luego de que el alcalde nos incumplió, el área metropolitana como gestor y ente articulador de los municipios creó unas mesas de incidencia que para mí son un saludo a la bandera porque han servido para 3 cosas. Yo hago parte de la mesa de incidencia de legalidad y movilidad y nosotros manifestándonos ahí y ellos no accionan porque ellos decían no somos ingerentes en eso, ya nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, asesoramos o decimos algo, pero el que toma la decisión fue el gobernante. Bueno, entonces como fueron los gobernantes los que toman la decisión, pues nosotros también accionamos. Y le dijimos primero agotamos al secretario, muéstrenos los estudios que fundamentan las medidas que usted está imponiendo en Piedecuesta. No las presentó, dilató la cosa. Entonces nos fuimos al juez 15 administrativo municipal y dijimos, muéstrenos los estudios que están perjudicando que fundamenten esa decisión que perjudica a la ciudadanía. Y no los mostró. Entonces nos fuimos con más fuerza y le dijimos, presentamos una acción de tutela donde le manifestamos que estaban perjudicando al agricultor, que no puede entrar al municipio porque tiene pico y placa y no puede vender sus productos, a la madre cabeza familia que no puede llevar a sus hijos al colegio porque tiene pico y placa. La medida en ese momento rigida era para el casco urbano. Exactamente. Luego perjudica al comerciante, al emprendedor, al empresario que no puede comercializar sus productos, al joven estudiante que no podía movilizarse porque tiene pico y placa. Y entonces nos pusimos a ver, y es que en el 2024, en el mes de mayo, hicieron un estudio del área metropolitana del impacto de la medida del pico y placa en Piedecuesta y el área metropolitana y arrojó que no era viable colocar la medida del pico y placa acá. Y eso fue uno de los sustentos que le presentamos a la honorable magistrada para que finalmente nos diera la razón y dijera, venga, efectivamente, señor juez 15 administrativo municipal de Bucaramanga, usted está faltando al derecho, vulnerando el derecho a la libre locomoción que tienen los ciudadanos de Piedecuesta, Florida y de Girón. Por tal razón, en el artículo 3 de la sentencia en primera instancia de la honorable magistrada lo dice claro, se elimina la medida del pico y placa. O sea, se elimina, no es que como dice el secretario de Florida de que provisionalmente, no señor, esa medida es clara y dice se elimina. ¿Qué pasa? Una vez emitido el fallo en primera instancia de la honorable magistrada, los alcaldes y el juez tienen derecho a una impugnación, que son 3 días hábiles. Piedecuesta no impugnó la decisión, Florida no la impugnó. ¿Qué pasó? Girón sí la impugnó. Ahora, la honorable magistrada recibe la impugnación, la estudia y en los próximos días da el fallo final. Fallo en segunda instancia que es determinante y es donde se dice si efectivamente la medida del pico y placa que se elimina queda en firme o hay algo que hacer según lo que considere conveniente la honorable magistrada. Ese es un resumen de la historia de que, Luis Eduardo, los ciudadanos eligen gobernantes para que les sirvan, pero está demostrado que hoy que los gobernantes lo que están usando es la ley para perjudicar a los ciudadanos.
Porque ¿a quién perjudica la medida del parrillero? ¿A quién perjudica la medida del pico y placa? Pues al ciudadano de a pie, al que compró su motico, al que compró su carro. No perjudica a los ricos, porque los ricos y millonarios pueden comprar 2, 3 carros y se pueden movilizar las veces que quieran y por donde quieran. Pero el ciudadano de a pie, el que sale a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana a trabajar. Pero lo más delicado, y este es un aprovecho para hacerle un llamado de atención, no solo a los gobernantes, para que sientan que el pueblo tiene muchas necesidades y es injusto que lo persigan a través de leyes que lo único que hacen es perjudicar su libertad de movilidad, pero adicionalmente su bienestar. Y es un mensaje porque acá hace falta construir un plan de movilidad metropolitano. Persiguen a la ciudadanía, pero no le ofrecen un servicio de transporte público eficiente. No lo hay. Metrolínea fracasó. Y lo que hacen es celebrar un convenio interadministrativo para recuperar la Metrolínea con la alcaldía de Bucaramanga por 9.000 millones de pesos. Pañitos de agua tibia que no sirven para nada. No hay solución. Con las alcaldías de Girón, Florida, Piedecuesta y Bucaramanga firmaron otro convenio con el área metropolitana. ¿Para qué? Para que alquilaran 35 buses de esos articulados y recuperar el Metrolínea. Hoy el tiempo nos da la razón porque dice claramente en un estudio que salió este fin de semana, Metrolínea no alcanza a movilizar a la gente para recuperar un punto de equilibrio. Eso está quebrado. ¿Y qué les invito yo desde este medio? Tienen que dolerle lo que siente el pueblo para construir un plan metropolitano de movilidad. Y ustedes como ciudadanos que ven este programa tienen que sentirse, empoderarse, exigirle a sus gobernantes que si los van a apretar con medidas de restrictivas a la movilidad, que le presenten un plan de movilidad donde usted se pueda movilizar de manera libre, donde no le cueste tanto, donde los tiempos de trayecto de movilización sean cortos. Eso es lo que necesitan, pero ¿para qué eligen ustedes los gobernantes si no es para que le generen bienestar de vida? A ver, Dardo, cuando hablamos y que precisamente se ve que fue una medida de improvisación, tal vez por darle cumplimiento a una querella que se había establecido y que el juez 15 administrativo Bucaramanga, pues tengo entendido que procedió y le dijo, bueno, alcaldes, y los alcaldes por la medida de no meterse, como se dice en chicharrones, pues efectivamente establecieron el pico y placa, ¿sí? ¿Sí en gran parte? No, Luis Eduardo, yo pienso que el gobernante tiene que hablarle con la verdad al ciudadano. Pero en ese momento, si no había el estudio, si no había todo el proceso que se debe hacer, ¿no? Para tomar las medidas, porque hasta dónde... que hablábamos en esta cámara, hasta dónde la problemática de movilidad es diferente la de Girón, la de Florida, la de Piedecuesta. Es decir, esos estudios, si hablásemos de profundizar ese tema, pues debe hacerle aisladamente cada municipio, ¿sí? Sí. Pero entonces, ¿para qué es la razón del área metropolitana? Bueno, el orden de las cosas es que el juez 15 emite un fallo, pero le da la posibilidad al alcalde, hablemos de Piedecuesta, le dijo al alcalde, este es el fallo que usted lo tiene que aplicar a partir del 3 de febrero del 2025 y se lo dijo en septiembre. Tiene desde octubre hasta diciembre para que me presente una alternativa diferente a la que yo le obligo a hacer. El alcalde podía pensar en su ciudad y presentarle una alternativa. No lo hizo. Dejó que los términos y los tiempos se vencieran. ¿Para qué? Para decirle al pueblo, el juez ordenó, yo tengo que cumplir. Me toca. Me toca. Pero si no le tocó, pero si no pudo velar por el pueblo antes. Es que eso es injusto. Ahora, ¿por qué digo yo, por qué citar al área metropolitana de Bucaramanga? El área metropolitana de Bucaramanga fue una entidad que se creó para articular proyectos en beneficio de los municipios del área metropolitana. Tiene un presupuesto de más de 2 billones de pesos. ¿Y qué tiene que hacer él? Actuar con recta intención, imparcialidad y pensar en el beneficio colectivo. En integrar, en articular a los que hacen parte del área metropolitana. Pero nunca Girón, Florida, Bucaramanga. Pero a hoy, lo que está haciendo el área metropolitana de Bucaramanga es actuando de manera parcial en beneficio de los municipios, perjudicando a la ciudadanía. Y eso no, para eso no se creó esa entidad. Esa entidad se trata de que sea en recta intención, para beneficio de la comunidad. Si no, ¿para qué? Que la eliminen. 2 billones de pesos está manejando. O sea, es una más bien burocráticamente, ¿no? Más bien para favores políticos que se utiliza, porque si hablamos la razón de ser, de ahí entraríamos a abordar otro tema, ¿no? Cuando se dice popularmente, no se es capaz con San Pedro, vamos a echarnos a San Pablo. Cuando, por ejemplo, se propone el distrito metropolitano, si el área metropolitana, que debió haber sido el piloto, ¿no?,
para mostrar la articulación de los municipios del área metropolitana, después que se hubieran los resultados, ahí sí pensaríamos en el famoso distrito metropolitana, pero mientras tanto, si no es capaz con los temas perentorios de los que está obligado en los estatutos o el reglamento del área metropolitana, en este caso nada más del transporte, que va de la mano con lo que decimos movilidad y seguridad, que van de la mano automáticamente, que fueron las banderas que los mandatarios locales y regionales ofrecieron. Es una contradicción. Una contradicción, pero me preocupa en gran medida que los gobernantes se escuden en las leyes para perjudicar al pueblo. Le dan una interpretación errada y por eso nosotros salimos a la defensa. No solo Leonardo, sino el grupo jurídico que Leonardo representa. Nos duele la ciudadanía, nos duele la persecución al ciudadano y por eso estamos trabajando por ustedes, para que los gobernantes se pongan los pantalones, se amarren la cintura y digan, yo fui elegido, pero para servirle a la comunidad, no para perjudicarlos, como está pasando actualmente. A ver, Leonardo, vemos lo que fue la medida que a través del Tribunal Administrativo de Santander se estableció, ¿no? Que es el levantamiento automático de esta medida de pico y placa. Entonces está Florida y Piedecuesta, Girón pues está en estudio, ¿no? Porque supuestamente había un estudio de lo que era la medida para establecer ya esa medida. La alcaldía de Girón creo que le da una interpretación errada a esto, porque la juez en el artículo 9 de la sentencia que profirió en primera instancia es claro, en donde dice omnis communis, que es aplicación inmediata de la decisión de la honorable magistrada a todos los habitantes del Piedecuesta, Florida y Girón. No lo tuve en cuenta. Y él dice, no, pues yo soy autónomo, nosotros hemos hecho los estudios, por tal razón, esta es mi impugnación. Tiene todo el derecho de presentar su recurso. Claro, que los alcaldes, el derecho de las cosas fue presentar su impugnación, esperar un momento al fallo final, no tomar decisiones apresuradas, como lo hizo la alcaldía de Florida Blanca, que el secretario de Florida Blanca, el secretario de Tránsito de Florida Blanca, llama al engaño, porque él dice, es una medida provisional y en cualquier momento se puede colocar. No, señor, eso no es una medida provisional, fue la eliminación del pico y placa en estos municipios. ¿Qué tienen que hacer ahora? Tienen que contratar un estudio que verifique y que fundamente que la medida del pico y placa sí aplica a sus ciudades, que contrarresta la informalidad, que contrarresta el mototaxismo, y explicarle a la honorable magistrada y al juez 15, decirle, mira, yo implemento el pico y placa por esto y por esto y por esto. Esa fue la decisión, pero Girón le da una interpretación con los soportes técnicos y todo lo que es el estudio. Claro, ¿no? Por eso un ciudadano de Girón pidió la medida de desacato al alcalde y al secretario y al consejo municipal por no acatar la medida. Se le va grande. Eso la presentó el viernes pasado. Por eso la sentencia en última instancia se demora, yo creo que hasta el jueves. Yo creo que el próximo jueves, viernes sale. Pero el derecho a las cosas. Ahora, si vamos a hablar de interpretación jurídica, el alcalde de Piedecuesta también falla, porque si él iba a quitar la medida del pico y placa en Piedecuesta como lo hizo, eso se hace a través de un acto administrativo que derogue los anteriores actos administrativos que impusieron la medida del pico y placa. Eso no se hace a través de un comunicado de prensa. Es de un decreto municipal. Claro. El que se establecía y crear el otro automáticamente. La solución, mejor dicho. El decreto 017 formaliza e implementa el pico y placa en la ciudad de Piedecuesta. Él tenía que haber derogado ese decreto y sacar un nuevo acto administrativo donde dice no hay pico y placa. Eso no se hace con un comunicado de prensa. O sea, los abogados que están viendo este programa tienen la papayita para joder al alcalde. ¿En qué cabeza cabe eso que un gobernante proceda de esa manera? ¿Hay que como un desacato? No solo un desacato, es una irregularidad administrativa porque un alcalde no puede manejar su ciudad como si fuera una tienda. Tome un papelito y tome y hágalo. No, señor. Así como impuso la medida del pico y placa a través de un decreto, imponga un acto administrativo quitándola. Eso, Florida sí lo hizo. Ese sí lo hizo. Pero se anticiparon. Esperen, impugnen, esperen la decisión en segunda instancia y tomen la decisión. Esas impugnaciones son individuales, ¿sí? Es decir, cada municipio o ahí sí lo pueden hacer a través del área metropolitana. No, el área metropolitana no es incidente en esto, es un interarticulador.
Ahorita lo que tienen que hacer, debían hacer, porque eso ya venció la impugnación, era presentar cada municipio sus alegatos. Pero lo que no le dicen la verdad los alcaldes es que el día miércoles, antes del 18 de julio, donde se profirió el fallo, es que la honorable magistrada emitió un auto donde le dice a los alcaldes y secretarios de tránsito: háganme el favor y me presentan sus alegatos que contrarresten la tutela del señor Leonardo Silva en plazo máximo de 3 horas. 3 horas les dio. No lo presentaron. Entonces, ¿qué quiere decir? El señor Leonardo tiene razón. Entonces, fíjense, Luis Eduardo, esto no se trata de que aquí descubrimos América, no, se trata de la interpretación a las leyes. Dale un Estamos en un sentido Estado común. de Derecho Claro. y cuando se reclama precisamente de los poderes, pues es eso, el Estado de Derecho. La parte institucional no es para unas cosas sí, para otras no. A ver, la pregunta, ¿no? También, tal vez antes de establecerse esa medida, cuando comenzó, tengo entendido que primero Girón, ¿no? Después, bueno, llegaban y cuando llegaba a terreno de Florida Blanca, allá no se había establecido, entonces, o si la persona que se desplazaba de Florida a Girón quedaba, porque a partir de cierta línea ya comenzaba, de igual a Piedecuesta, Bucaramanga, ¿por qué no se ha levantado esta medida? Porque Bucaramanga sí tiene los estudios. Bucaramanga sí tiene fundamentado la razón por la cual implementa el O sea, la pico y placa. tutela que usted estableció fue por ser afectado acá en Piedecuesta, Inicialmente Piedecuesta, Florida y Girón. Ajá. Así fue. Porque fue una decisión del juez 15 administrativo para los 3 municipios, para las 3 ciudades. Ahí no vinculó porque la medida del pico y placa ya funcionaba en Bucaramanga. Pero entonces dijo, bueno, de manera general para los 3 municipios, orden del juez, ¿cierto? Pero más allá de eso, Luis Eduardo, Pero sí queda, Leonardo, queda la pregunta: ¿quién va de Florida Blanca, llega a Provenza? Ya ahí a partir de ahí le toca cumplir la medida de pico y placa de Bucaramanga. De Piedecuesta, quien va también llega a Provenza, es decir, en una encrucijada también porque esa situación que se presentaba como solución, tal vez por ese mismo acosamiento o darle cumplimiento a lo que fue el juez 15 administrativo Bucaramanga, pues entonces deja en vilo ahí esas circunstancias. Usted va en su moto, va en su carro y pico y placa le toca dejarlo ahí en un parqueadero y coger otro vehículo para Bucaramanga, hasta Provenza. Pues algo bueno es que, Luis Eduardo, por ejemplo, usted haya la razón, esas medidas solo perjudican al ciudadano de a pie. Piedecuesta sigue siendo una ciudad dormitorio. ¿Y aquí dónde va a trabajar la gente? A Florida y a Girón. Bucaramanga no tanto, porque la gente se distribuye entre los parques industriales, las zonas francas que están en Florida Blanca, en Girón, el comercio. ¿Y qué encontraron? Están perjudicando al ciudadano que se moviliza. Y era tan delicada esa medida que ya en lo último la alcaldía, la Secretaría de Florida Blanca ya implementaba retenes en el anillo vial, perjudicando a cuántos motorizados. ¿Cuántos motorizados salían de Girón para acá, para Florida o para Piedecuesta, más que todo para Florida? Y les tocaba como si fueran ladrones, buscar la manera de que en qué momento había un retén para no caer. O sea, es que uno tiene que, yo digo, los gobernantes en qué cabeza piensan que van a ser para toda la vida inamovibles o no les duele. O hay cosas de lo que llamamos de lógica o sentido común, ¿no? Simplemente, pero claro, que lógicamente sin apartarse de lo eminentemente jurídico, de lo legal, de la parte institucional. Mira, hay unas maneras de contrarrestar. Si los gobernantes quisieran pensar en una movilidad, no hagan esos benditos retenes. ¿Por qué? Y ahí es donde sabemos dónde va la pelotica. Resulta que la Secretaría de Tránsito de Girón está concesionada, la privatizaron hace más de 20 años. ¿Qué pasó? La de Florida aún permanece, pero se nota que tiene intereses. Proceso, tengo entendido. Exacto. Se dicen los pasillos. Exacto. Y Piedecuesta, ahí están, ustedes pueden verlo. Servicios integrales de tránsito y movilidad, creada esa empresa con el auspicio y patrocinio del entonces presidente del Consejo Municipal, hoy alcalde Oscar Santos, y el entonces alcalde Mario José. Y eso es un chicharrón y el macho, porque esa empresa que crearon y con la que privatizaron tránsito tiene un lío jurídico que va a perjudicar mucho, y es porque ellos, una vez constituida esa sociedad, debieron entregar a los 2 años las instalaciones construidas para el funcionamiento de tránsito. Y en estos momentos no lo tienen, pero el municipio, el entonces alcalde Mario José, sí les entregó el terreno.
¿Y por qué el alcalde hoy, el que le firmó siendo presidente del Consejo para crear el acuerdo 008, donde privatizaron tránsito, por qué no ha exigido que le entreguen esas instalaciones? Entonces, ¿qué va? Negocio. ¿Por qué están haciendo negocio con la ciudadanía? ¿Por qué quieren perjudicar al que se gana un salario mínimo para intereses particulares? Porque claro, una medida del pico y placa le cobran un parte 711.000 pesos. ¿Y a quién beneficia? A esa empresa que se llama en pie de cuesta Servicios Integrales de Tránsito y Movilidad, y perjudica al ciudadano a pie que gana un salario mínimo. Entonces, el gobernante tiene que entender, fue elegido para servirle a la comunidad, más nunca para perseguir al ciudadano a pie. A ver, Leonardo, volviendo a la medida, ya se estableció precisamente por el Tribunal Administrativo de Santander a través de la magistrada María Eugenia Carreño, tengo entendido, ¿no? Que es la que estaba en boga también acá en varios temas, incluso de la estabilidad de algunos mandatarios, de algunos gobernantes. ¿Qué debe continuar ahí si aplicásemos? O sea, para que sea solución, porque ya esa situación todavía sigue. Fíjese que sigue el problema que hasta Provenza y sigue afectando de una u manera a todos los que nos movilizamos. Esta medida es para motocicletas y para automotores, ¿no? Para todos. Es decir, Para pues todos. estamos hablando de un número considerable, pero hay otras medidas. Cuando hablamos de 600.000 motocicletas en el área, estamos hablando de un número considerable, ¿no? Y lógicamente, bueno, pero ahí ya está el problema. Hay que buscarle solución, porque lógicamente quienes establecieron a través de el juez 15 administrativo la querella, pues también le tocó proceder, ¿no? Es decir, hay otra contraparte. Sí. Por la misma que decimos, los taxistas y qué sé yo, otras gentes, pues lógicamente. Pero ahí, ¿qué debe ser la solución? Cuando se habla usted de las mesas de trabajo, esas mesas que dice que montaron, de conciliar de los mandatarios, de las autoridades, el área metropolitana, los representantes de la ciudadanía, en fin. Desde el día cero le propuse a los gobernantes del área metropolitana, a John Manuel Delgado, director del área metropolitana. Al médico, a María Paula, subdirectora del área metropolitana. La solución a esto no es restringir la movilidad de los ciudadanos, la solución a esto es crear un plan metropolitano de movilidad. Y eso tiene que involucrar, a través del área metropolitana. Claro, y tiene que vincular a todos los actores, motos, carros particulares, buses, articulados, todos. O sea, es que Bucaramanga y el área metropolitana se movilizan alrededor del área metropolitana todos los días 400.000 personas. 400.000 personas que ante la ausencia de un transporte masivo, eficiente y público, ¿qué se vieron obligados? A comprar su carrito, a comprar su moto. Entonces los gobernantes tienen que entender que están perjudicando a ellos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que mejore la movilidad? Pues montemos un plan de movilidad. Aquí hay empresas como Traspiedecuesta, Lusitania, Villa San Carlos, que bueno, ahí yo los conozco a ellos y otros, los de Unitransa, los de Contran, los de San Juan, empresas que tienen la experiencia. Y tienen la infraestructura. Tienen la infraestructura, que tienen los socios capaces de decir cuánto vale un articulado que nosotros lo compramos. Esto es tan sencillo, mire, en lugar de gastarse 3.000, 8.000 millones, pues convoquen a todas las alcaldías. ¿Cuánto pone cada alcaldía? Vamos a recuperar las troncales de Metrolínea. ¿Cuánto pone el sector privado? ¿Cuánto pone el sector público? Hagamos entre todos, unamos. Hoy cuando se habla de esas famosas alianzas público-privadas, que a veces dejan dudas, sobre todo es cuando es evento, ¿no? Sí. Pero en esto que es una solución, porque vuelvo y repito, de lo que se hablaba en campaña, de movilidad y seguridad va de la mano. Claro. Y se requerían, mira, las obras de cemento ahí están botadas, lo que son las estaciones que están totalmente, en algunos sectores ha vuelto esos focos de inseguridad. Total. Y esto que se requiere, que no son tantas las obras de cemento, pero sí son de hacer las alianzas público-privadas, pues parece que no se mira con ese aspecto. Pues, todo es voluntad política, Luis Eduardo. El gobernante cuando sienta el dolor, dice mi madre una frase, la reza de la siguiente manera: cuando yo tengo la barriga llena, yo pienso que nadie tiene hambre. Al gobernante le hace falta sentir el hambre que está sintiendo en estos momentos el pueblo, para ahí sí pensar. Porque cuando uno tiene necesidad, piensa, construye, busca cambiar las cosas para beneficio. Pero como no tienen hambre, y entonces para que sientan tantica hambre, el pueblo tiene que salir a exigirles.
Así como salieron a votar por ellos, exíjanles, porque uno cuando elige un gobernante es empleado del pueblo, es un servidor del pueblo, tiene que rendir cuentas al pueblo, no es el Dios que se subió allá y ustedes tienen que agacharse. No, no, es el que tiene que estar abajo, sirviéndole a ustedes como comunidad, dando resultados, mejorando su vida. ¿Cómo estaba su vida? Y este es otro mensaje que le comparto a los ciudadanos. Todos los gobernantes que ustedes han elegido, cuando lo conocieron, ¿cómo estaba económicamente y hoy cómo están? ¿Y usted como ciudadano cómo está? Sí, antes que eran potencialmente millonarios, ahora se habla de multimillonarios. Claro. Acá es increíble que un alcalde de Piedecuesta en 4 años se lleve de una ciudad como la de Piedecuesta 50.000 millones de pesos en 4 años. ¿Sabe cuántas generaciones tiene que trabajar un ciudadano que gana el salario mínimo para reunir 50.000 millones de pesos? Y estos piscos lo hacen en 4 años. Por eso es que patrocinan campañas y viven de este negocio toda la vida. ¿Qué tan seguro es sacar en la próxima campaña 5.000 de 50.000 que se llevaron? Entonces, volviendo a lo que es el tema, la medida tiene que ya a través de lo que estableció, de lo que definió la magistrada María Eugenia Carreño a través del Tribunal Administrativo de Santander, es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Es decir, debe hacerse el estudio, cada alcaldía, de la movilidad, en fin, toda la parte técnica, los soportes, para ahí sí establecer el decreto municipal de cada localidad. La honorable magistrada... O a través del área metropolitana también es viable. No. Bueno, es que... Pero es más complejo. Algún día los ciudadanos comprenderán que Judas inició un papel importante dentro de los discípulos porque sabía cómo legalizar la plata. Las 30 monedas. Asimismo, esto tiene que, vuelvo insisto, tiene que tener sentido de pertenencia para llegar y darle una solución a lo que necesita el pueblo. Cada alcalde, la honorable magistrada es clara, cada alcalde tiene que realizar un estudio técnico fundamentado que determine que contrarresta el mototaxismo, la informalidad y mejora la movilidad en su ciudad. Es clara la magistrada. Ahora, los gobernantes tuvieron el derecho en la impugnación. Esperamos en el próximo jueves o viernes que la honorable magistrada se mantenga en el fallo en segunda instancia para que definitivamente los gobernantes entiendan y le den a conocer al pueblo que la medida del pico y placa fue eliminada. No, como dicen unos, provisional, no, fue eliminada totalmente. Entonces, invitarlos a que estén atentos a ese segundo fallo, el último fallo, donde la honorable magistrada va a decir realmente lo que pasó y cómo se actuará en adelante. Y es ahí donde ustedes, los ciudadanos, tienen que entender de qué manera están procediendo sus gobernantes y cómo es que buscan su beneficio o su perjuicio. Y sentarse en mesa, todos los afectados, ¿no? A quienes establecieron hace tiempo también la querella, que tengo entendido que son el poder amarillo, que se llama, porque se sentían perjudicados precisamente en sus labores y que entonces, pues a través de eso, volvemos a insistir, el juez 15 administrativo de Bucaramanga pues estableció esto y prácticamente los alcaldes no le pagaron bolas y ya como se vieron acosados les tocó establecerla simplemente ya con un decreto y listo, sin el estudio respectivo. Entonces, pues lógicamente tanto los que en la primera instancia o en la primera demanda que se estableció, como los que, en el caso particular suyo, que lideró con otros también, y lógicamente los afectados, ¿no? Los empresarios del transporte, los representantes de los mototaxistas, las motos, el ciudadano, en fin, todos, articular. Sí. Eso es. El camino es articular, aquí no es perjudicar a uno, sino porque la demanda que interpuso Carmelo Guerrero fue en el año 2012, argumentando el tema de informalidad. Miércoles, ha pasado 13 años. La demografía ha cambiado, Piedecuesta ya no tiene 100.000, tiene 200.000 habitantes. Una ciudad que no ha sido construida ni planificada, porque los secretarios de planeación que han pasado por las administraciones totales no han pensado en la ciudadanía, han pensado en sus intereses particulares y por eso es que usted ve caos en distintos lugares de la ciudad
y fuera de eso lo que buscan es perjudicarlos con medidas restrictivas. Eso no tiene presentación. Y la medida pues también no es momentánea, ¿no? Como usted lo dice. No es momentánea, es una medida que lo ratificará la honorable magistrada en fallo en última instancia. ¿Ella misma en segunda instancia? En segunda instancia, claro. ¿Con base al requerimiento individual o también colectivo ahí? Con base en la impugnación que ha presentado cada alcalde, que en estos momentos solo Girón la interpuso. Entonces, la honorable magistrada, leyendo esa impugnación, va a decir, ok, me retracto o lo mantengo, ¿cierto? Entonces hay que esperar. Pero Florida y Girón no, Florida y Piedecuesta no impugnaron. No impugnar. Entonces automáticamente aceptaron lo que la magistrada había declarado, había decidido. Inconscientemente hagamos de cuenta que fue así. ¿Ese es el famoso silencio administrativo? Sí. Es decir, Es el silencio estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pues parte de eso, de esta forma también pedagógicamente, de esta medida que como lo dice Leonardo Silva, nuestro invitado, y quien fue a través de esta medida de participación ciudadana, como fue una tutela que estableció junto a otros grupos y que lógicamente por el ser perjudicados de una u otra manera a quienes afectaba esta medida de pico y placa. Pues por bien que los mandatarios, que todavía les queda 2 años y medio, pues realmente replanteen, realmente llamen a un consenso, llamen, articulen a los afectados, a todos. Yo pienso que todos somos afectados, de nosotros, de pasajeros, los que son propietarios o parte de una empresa de transporte, en fin, a todo el conglomerado, ¿no? Y a través de un estudio. De paso, pues ese estudio allá en Piedecuesta, en Florida, en Girón, o donde se tengan que hacer, le dan a un amigo para que haga ese estudio, ¿no? Hay un achaque para una contraprestación a propósito también, ¿no? Acuérdese que Judas estuvo en el grupo de los 12 apóstoles para legalizar los dineros. Entonces, oiga, Leonardo, usted estuvo ahí en el equipo de trabajo, en la campaña y no le hemos podido cumplir, entonces necesitamos que a través de su empresa pues nos haga el estudio técnico de movilidad para establecer más adelante la medida de pico y placa, ¿no? Por ejemplo. Mira, Luis Eduardo, que ese es un error que cometen los gobernantes. Le dan trabajo a los que apoyaron su campaña, a los que le pusieron la plata, sin la idoneidad y la experiencia para hacer las cosas. Encarecen los contratos, le dan los recursos a personas incompetentes y perjudican a la ciudadanía. Por eso es importante que un gobernante, cuando se siente en la silla, escoja el mejor equipo idóneo, transparente y con experiencia, y sobre todo con servicio a la comunidad. ¿Para qué? Para no vivir estas decisiones. Porque seguir normalizando eso de que yo estoy mi amigo y yo le doy el contrato, si usted no sepa eso, por eso es que no hay acueducto en Los Santos. Por eso es que aquí los puentes se caen. Por eso es que aquí construyen una ciudad y le permiten a una empresa constructora que haga 7, 10, 20 torres y no le deje espacio ni para transitar los carros, por elegir, por darle contratos a ese tipo de personas. Es importante, es un llamado de atención a la ciudadanía, qué personas están eligiendo y qué personas, ese mandatario que ustedes eligieron, qué grupo de trabajo está rodeado, porque dime con quién andas y yo te diré con quién eres. Pues es un tema que ya esperamos y lógicamente, como lo dice Leonardo Silva, a la expectativa de la segunda instancia, pero lo más que donde puede ser es que la magistrada se mantenga, ¿no? En lo que fue esta determinación. Posiblemente se mantenga. Es muy improbable que se dé para atrás, pero todo puede pasar. Uno no... los medios nacionales, me llamó la atención que los medios nacionales, como El Espectador, como El Tiempo, como varios medios nacionales, le pararon bolas a esta noticia. Y dése cuenta cómo esta noticia toca de manera nacional, porque saben que esas medidas restrictivas afectan al ciudadano de pie. En otras ciudades, y en otras ciudades también, a veces, pues, de pronto no hay ese conocimiento, no hay ese liderazgo de las veedurías, ¿no? Entre comillas, precisamente para hacer un control, que a veces lo deben hacer son los consejos en cada municipio, que lo deben hacer las asambleas en el departamento, pero lastimosamente por eso también hay la participación ciudadana y a través de las veedurías, pues esto sirve de ejemplo para que esto que se hizo en el área metropolitana, y no solamente para este tema de movilidad, sino en otros temas, y que de igual manera en otras ciudades, en otros municipios, cuando no se hace el correcto porque estamos en una institución, porque estamos en un aspecto, un Estado que es, a través de eso, de unas normatividades, de unas leyes, Estado de Derecho. Pues ese tema de interés general,
Otro de los temas, a ver, Leonardo, que lo hemos visto también participando, liderando, aglutinando, articulando también con las otras personas de una u otra manera afectadas, el famoso peaje de la Mesa de los Santos, que afecta y que tiene intereses, como se llame, a través de cuando se creó este mecanismo que supuestamente era para el mantenimiento de vías, para otras cosas que se requería ahí en la Mesa de los Santos y que perdió su rumbo y se entregó a través de concesiones y que sumas abrumadoras, que se presupuestaban, no sé, 60, 70 mil millones y se recaudó más de 200 mil millones en esta concesión, pero que el mantenimiento, principalmente de las vías, que era el objetivo fundamental, que tal vez por allá don Zoilo Santa María hace años tuvo esa idea, pues se distorsionó totalmente y nos ha llevado a que no sé, por algunas circunstancias, pues nuevamente en otra entrega de este convenio, concesión, como se llame, pues realmente se finiquitó y nuevamente otra papa caliente, el peaje en la Mesa de los Santos. Sí. Porque necesitan infortunadamente pasar situaciones, lo del muerto que hubo un accidente, ¿no? Llamó, prendió las alarmas más todavía de lo que se venía advirtiendo, porque uno de los requisitos mínimos de los compromisos es tener una ambulancia y tener un remolque, tener una grúa, que es lo mínimo, ¿no? Un carro taller. Sí, y el resto, pues lógicamente los que cobran, el resto del mantenimiento en la medida, pero hasta el momento ya llevamos 6, 7 meses. 7 meses de lo que se estableció a partir de enero de este año 2025, cuando se acabó el convenio, con la concesión más bien, y que se retomó a través de la gobernación, que infraestructura, que IDESAN, y que lógicamente los alcaldes, porque tengo entendido que pertenece un 70% de ese recaudo bruto hacia lo que tiene que ver con el municipio, el 70% de la Mesa de los Santos, de la Mesa, y a Piedecuesta el 30%. Lo hemos visto hoy actuando también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene originando precisamente esas expectativas de algunos preacuerdos que se establecieran, no por el peaje? Nosotros pagamos impuestos, pagamos de todo, pero lo que hay que vigilar es la reinversión, porque para eso son los impuestos, y este es casi que un impuesto peaje para el mantenimiento de movilidad también. Hace muchos años, María Antonia Santos y José Antonio Galán se mamaron de los impuestos de los españoles y dijeron: no aguantamos más trabajar todos los santos días de la vida para pagarle a ustedes impuestos y no nos alcanza la plata para pagarle los impuestos. Uno tiene que dolerle, Luis Eduardo, tiene que dolerle saber que usted trabaja todos los días y que una parte de esa se la tenga que entregar al gobernante para que lo invierta en proyectos colectivos y no se vea reflejado. Eso pasó en la Mesa de los Santos. Tenemos que pagar para entrar a la finca, a la casa, a comer una arepa de chocolo. Toca pagar. Eso es físico. Claro, cuando el aporte es voluntario y usted dice, bueno, pavimentaron la vía, taparon el hueco, arreglaron la vía rural, usted dice, bueno, se ve. Eso es la reinversión. Pero cuando usted va y mira el estudio de veeduría que hizo la Cámara de Comercio, fundamentado, o sea, eso es un estudio, y encuentra que la empresa Construbicol, a través del acuerdo, el contrato 038 del 2004, que firmó con el entonces gobernador Hugo Aguilar para una concesión de vías, y que presupuestaba recaudar en 20 años 57 mil millones de pesos. Encuentra que recaudó en 20 años 226 mil millones de pesos. Y que el contrato celebrado en el 4 de enero del 2004 y entregado el 4 de enero del 2025, encuentra uno que no cumplió sino el 47% de las cosas. O sea, no cumplió. O sea, recaudó casi 400 veces más de lo que se tenía proyectado y cumple el 47% del acuerdo. ¿Y cuál era la contraprestación de que había en ese momento de ese recaudo a reinversión? Mira, nosotros denunciamos estas irregularidades ante la Procuraduría, ante la Contraloría y ante la Fiscalía para que sean investigados el actual gobernador de Santander y los últimos 4 gobernadores, entre ellos los 3 Aguilar, Hugo, Richard y Mauricio, y a Didier Tavera, porque esa concesión tenía que estar vigilante el gobernador, y que era cumplimiento de los compromisos. Recauda la plata, cumple. Recauda la plata, cumple. ¿Por qué no le pararon bola a eso? ¿Dónde están los 226 mil millones de pesos?
¿En dónde están? ¿Por qué cuando la gobernación dijo se acaba la concesión y vamos a tomar nosotros el peaje? ¿Por qué no le exigieron al contratista Construicol, déjenos la grúa que pertenece al departamento, al municipio? Déjenos el carrotaller, entréguenos todo en las condiciones que nosotros le entregamos. Era lo mínimo que podía exigir este gobernador. No lo hizo. Y un gobernante responde por omisión y por acción, que es por lo que hace y por lo que deja de hacer. Entonces, por eso están demandados ante las entidades de control. Ahora, ¿cuál es el problema y qué estalló todo esto? Estalló que a junio del 2025, de enero a junio del 2025, el peaje ha recaudado 6.400 millones de pesos. Recauda en promedio mensual 1.200, 1.500 millones. Se movilizan, pasan por ese peaje diario alrededor de 3.500 vehículos. Estamos hablando más o menos lo que se tiene presupuestado, tengo entendido que de 12 a 15.000 millones de pesos anual. Es decir, la proyección está en un promedio de 11.000 millones anuales. Pero ¿qué es la preocupación de los ciudadanos? El gobernador asumió ese peaje sin un sustento jurídico. Debió la Asamblea del Departamento, a través de una ordenanza, dar la autorización al gobernador para que asumiera el peaje. No hay ordenanza. Pero lo facultó al gobernador para que precisamente a través de, tengo entendido que Infraestructura y DESAN hiciera la parte operativa mientras se hacía el estudio tal vez y mientras se le entrega a otra empresa. Mira que ahí es donde va el punto que hablábamos de pico y placa. Los gobernantes usan las leyes para engañar al pueblo y someter al pueblo. Hubo una ordenanza donde modificó el estatuto tributario de las arcas de la gobernación para que el recaudo del peaje cayeran a las arcas del departamento, mas no hubo una ordenanza donde autorizara al gobernador a asumir la función del peaje. Y como no la hay, el gobernador en sus luces, a través de la secretaria general, la señora Sandra Quirós, firmó un acuerdo en el mes de diciembre, en el 28 de diciembre del 2024, con la empresa Thomas Instruments, que es un hijo de la empresa Thomson, la que maneja los pasaportes en el país. Y firmó ese acuerdo ¿para qué? Las cédulas y los pasaportes. Y los tarjetones electorales. Lo firma para que le maneje el peaje y le haga el recaudo. El gobernador le mintió inicialmente a los santanderianos al decir que la gobernación lo iba a manejar. Y los primeros días le colocó la dotación de la gobernación a los funcionarios del peaje. Pero cuando se dio cuenta del error tan macho, que no había una ordenanza que legalizara eso, y fuera de eso, cuando se dio cuenta que la Secretaría General no podía celebrar un contrato directo, dijo, nos cae acá porque evadió la ley 80 de 1993. Por eso está demandado el gobernador. Licitación, debió haber establecido una licitación. Pliegos tipo, son los pliegos tipo a través de la ley 80 de 1993, que es la ley de contratación. Él tuvo tiempo para hacerlo, pero se argumentó de que no le quedó tiempo y tenía que hacer una contratación directa. Eso se llama los mal llamados contrataderos, para mamarle gallo a la ley de contratación y elegir a los que ellos quieran. Y él hizo ese contrato por 3 meses. ¿Qué lo llevó? Cuando se dio cuenta del chicharrón en el que se metió, dijo, tengo que buscar rápidamente. Es decir, ahí entramos que triangulizó, si pudiésemos decir. Sí, puede decir que triangulizó. Decir que gobernación, pero hasta dónde IDESAN tiene, ni más de uno le reclamaba, hasta dónde IDESAN tiene la infraestructura, hasta dónde Secretaría de Infraestructura. Es que allá vamos. El gobernador se dio cuenta, no triangulación, sino que le mamó gallo a la ley 80. Una falta gravísima, que las entidades de control lo van a investigar por eso. Segundo, al darse cuenta de eso, el contrato con Thomas Instruments iba de enero a mayo. Ojo a las fechas, a mayo. Y en el mes de mayo a junio, de mayo a junio, deja eso en el aire, sin prorrogar contrato y sin nada, dejó en el aire la cosa. ¿Qué pasó? Llamó a la entidad IDESAN y le dijo, venga, yo hago un contrato con usted para que usted maneje el peaje. ¿Y eso qué pasó? Contrató con el IDESAN con 2.400 millones, un contrato interadministrativo. Le pagó la gobernación a IDESAN. Y IDESAN, como no tiene la experiencia, y por eso también está demandado, no tiene la experiencia para manejar y recaudar un peaje. Entonces, ¿qué hizo él? Venga, contratemos una persona o una empresa que maneje y recaude el peaje. ¿Y qué pasó? Pues llamaron otra vez a Instrument y a otro hijo de Instrument y crearon una unión temporal para hacer un contrato con IDESAN.
el LP 325. ¿Y qué generó? 2.400 millones para manejar el peaje por 226 días, va hasta el 30 de diciembre. ¿Cuál es la piedra de los gobernantes? ¿Cuál es la piedra de la gente? ¿Cuál es la inconformidad? Viejo, ha recaudado 6.400 millones y se ha gastado de manera administrativa 5.400. ¿Qué le va a quedar? Para la esencia de lo que es mantenimiento, vías terciarias y la misma vía principal que conduce ahí. Y entonces la ciudadanía comprendió todo esto y yo les dije, la única manera es salir a protestar. Entonces le dije, bueno, vamos a protestar y por eso el 19 de julio salimos a movilizarnos al peaje y bloqueamos e hicimos que levantaran las talanqueras porque si van a cobrar algo, pues que se vea reflejado y si no, no lo cobren. Entonces se reunió la gobernación con nosotros, firmamos unos acuerdos, entre ellos obligamos a la entrega de la ambulancia y el carro taller en un tiempo máximo de 4 días. Cumplieron la palabra. Pero ahí viene la otra irregularidad. Cuando la gobernación firma el convenio interadministrativo por 2.400 millones con IDESAN, no estaba entre ese contrato colocar grúa y colocar carro taller. Ellos, para cumplirle a la ciudadanía, alquilaron por un mes la grúa y el carro taller para dar el contentillo a la comunidad. Eso es un problema muy grande. Entonces, Luis Eduardo, en conclusión, ¿qué hemos hecho? Demandamos ante las entidades de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, todas estas irregularidades. Presentamos una acción de tutela el día de ayer en contra de la Gobernación de Santander, Construbicol, la Secretaría de Infraestructura y todos los vinculados en esto. Y adicional a eso, presentamos una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Santander, donde declare nulo los actos administrativos que han legalizado este peaje. ¿El objetivo cuál es? No haya peaje hasta tanto no haya una reorganización de esto. Nosotros no estamos en contra del peaje, lo que estamos en contra es de la manera como se están administrando los recursos. En otras palabras, la reinversión. Exacto. Que se vea, para lo cual se hace el convenio. Ya está bueno que los habitantes de la Mesa de los Santos y la población flotante haya esperado 20 años, se hayan llevado toda esa millonada de plata, no se vean resultados y ahora queramos seguir con lo mismo. 7 meses y vamos a seguir en lo mismo. Pues no. Entonces, esos son los instrumentos jurídicos y para la buena noticia compartirle a sus televidentes y es que hoy, en la mañana de hoy, el juez cuarto municipal de Piedecuesta abocó la tutela, nos dio luz verde para la tutela que interpusimos, restableciendo los derechos de libre movilidad, locomoción, de consulta previa, derecho a la movilidad, igualdad, con el fin de que el peaje se tiene que caer. Hasta tanto no haya una reorganización administrativa. Si el peaje recauda 1.500 millones de pesos mensuales, pague lo que es de nómina, administración, 200 por mucho. Con un plan de inversión. Claro, y si quedan 1.300, al siguiente mes que se vea invertido en las comunidades. ¿Y cómo se tiene que hacer? A través de convenios solidarios con las juntas de acción comunal, que eso le funciona a la perfección. Un gobierno le cuesta construir 100 metros de placahuella, 150 millones. A una comunidad le cuesta 30 millones. La plata es de todos, ¿por qué se la tienen que dejar manejar a una persona que no ha sido idónea en el manejo de los recursos? Entonces, en esa lucha estamos de manera jurídica, con respeto a las instituciones. Esto no es nada personal que con el alcalde, que con el gobernador, con el cerrado. No, aquí no hay nada personal. Aquí lo único que es el restablecimiento de los derechos fundamentales que como ciudadanos nos corresponden y exigir a los gobernantes que administren la plata como tiene que ser. Entonces, si todos los ciudadanos pensaran así y se empoderaran de este poder tan importante que es exigirle a un gobernante, yo creo que nosotros pasaríamos de ser un país tercermundista a una economía en desarrollo. La cultura ciudadana, la cultura política, el estar acá en el 1, después el 2, que es importante reclamar cuando se pagan los impuestos, la reinversión, porque somos buenos pagadores de impuestos, sí, pero no vemos lastimosamente a veces esa reinversión. Es decir, mientras sale la tutela, que continúa, o ya han tratado del mismo gobierno departamental de sentarse a replantear o qué sé yo. El jueves pasado nos reunimos con los secretarios del despacho, secretarios de la Gobernación de Santander. Le mintieron otra vez a la comunidad y la comunidad ya no les cree. Por tal razón, salimos, nos movilizamos una vez más, bloqueamos el peaje y le enviamos un mensaje al gobernador.
y es que antes del 7 de agosto debe sentarse con la comunidad afectada y presentar una reorganización administrativa de los recursos del peaje. Si el gobernador no asiste, si el gobernador no se presenta, si no lleva un plan diferente a lo que viene administrando el peaje, la gente se va a movilizar el 7 de agosto. Y seguramente yo invito al gobernador para que le preste atención a esto, porque usted sabe, gobernador, que cuando la gente se moviliza y usted le agrega un tema de desconfianza y una exacerbación de los ánimos, la sociedad hace cosas que pronto ustedes como gobernantes pueden lamentar. Entonces, estamos a tiempo de solucionar, de darle solución, porque ya la gente está cansada y se está viendo que está cansada de los manejos administrativos, tanto en las ciudades como en el caso del peaje de la Mesa de los Santos. Pues estaremos prestos a que ya llegue el 7 de agosto, se reúna. El gobernador, tengo entendido que estaba por el viejo continente, estaban por España y qué sé yo. Ahí donde estaba usted estuvo y decía que estaba haciendo diáfono, que era espichar un botoncito y aparecía la cifra que se recaudaba diariamente, no sé qué, y que entonces pues que él estaba ahí mismo, nos dijo que seguía comunicándose con la gente que de una u otra manera pues transitaba, con los vivientes, con la gente que de esta municipalidad que pertenece a el 70% a la mesa y el 30% a Piedecuesta. Estaremos prestos, usted que ha venido acompañando estas comunidades, y parte de lo que buscábamos eso, pedagógicamente, que la gente conozca todo el proceso, que conozca de que desde el punto de vista institucional, con la autoridad competente y recurriendo bajo lo que nos permite esa democracia con sus fallas, con sus inconvenientes, pero ante eso un Estado de Derecho, y cuando se ven atropelladas los intereses de las comunidades, pues lógicamente hay que acudir a lo que son esas instancias. Pues Leonardo, era parte de esa invitación que usted pedagógicamente, que ha estado allá, en los dos temas que hemos abordado, tanto el levantamiento de la medida de pico y placa como el peaje de la Mesa de los Santos, para que pedagógicamente usted nos manifestara, como nos ha dicho, todo lo pertinente. Estaremos prestos a lo que tiene que ver después del 7 de agosto o antes, si sea la tutela, ¿no? Porque es decir, que eran dos alternativas, la tutela que viene en camino y lo que tiene que ver la reunión con el gobernador ahí en tema del peaje. Todo juega, Luis Eduardo, es que el gobernador antes del 7 debe manifestarse y reunirse. El gobernador le habla de un botoncito rojo, sí, la gente puede ver qué plata hay, pero el gobernador no le dice que tiene un botoncito verde en el cual se está gastando la plata. Las entradas y las salidas, con la contabilidad. Exacto. Entonces, agradecerle a usted, Luis Eduardo, por esta invitación, compartirle un mensaje a la ciudadanía de empoderamiento, que todos tenemos las capacidades para exigirle a los gobernantes, ojo, con respeto, fundamentados en la ley, y siempre respetando las instituciones, pero lo más importante es que los gobernantes entiendan que son para servirle a la comunidad y no para servirse a través de sus intereses particulares. A ver, Leonardo, una pregunta suelta, pero que tiene que ver, tal vez nosotros como medios nos han consultado, bueno, que han visto a Leonardo en lo de pico y placa, que lo han visto allí en la medida de lo que tiene que ver con el peaje de la Mesa de los Santos. Dice, no, que protagonismo, se pregunta, bueno, ¿qué busca Leonardo Silva? Precisamente el estar ahí acompañando a las comunidades, estar también a través de las querellas jurídicas en las instancias donde ha estado. ¿Qué busca Leonardo? Busca un despertar de conciencia de la ciudadanía y saber de que ustedes tienen el poder. El pueblo es el poder, no los gobernantes. Y algo muy importante, la política es el escenario para cambiarle la vida a la gente de manera positiva. Y es increíble que un ciudadano como Leonardo esté haciendo las labores que tienen que hacer los gobernantes. Porque, ¿cómo se arregla el peaje? Con el gobernador, solucionando. ¿Cómo arreglan lo del pico y placa? Con los gobernantes. Yo estoy haciendo una labor que le corresponde a los políticos. Entonces... Pues Leonardo, nuevamente, Yesy Leonardo Silva Parada, muy formal, popularmente conocido en las redes, ¿no? Leonardo Silva, muy formal, el que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. Gracias, Luis Eduardo, y un saludo especial a todos los televidentes, y recuerden, ustedes tienen el poder. Y de igual forma a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose en la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica.
Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía y el desarrollo de esta programación. De igual manera, a los diferentes sistemas, agradecerles que retransmiten, que permiten que precisamente a los diferentes municipios también llegue y, lógicamente, a través de las redes sociales. Los invitamos para que mañana, Dios mediante, estemos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.